¿Cómo será jugar en el lejano oriente ruso, en un club, el Khabarovsk, que tiene a su rival más cercano a 4.000 kilómetros y cuya ciudad, Khabarovsk, está a tan solo 30 kilómetros de la frontera con China y 400 kilómetros de Japón? Pues lo vamos a conocer hoy a través y gracias a uno de sus futbolistas españoles. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Migrantes del Balón, hoy con Jordi Tour. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, ahora por España, ¿no? Refugiándote un poco del frío ruso que está azotando ahora vuestra zona. Ahora lo comentaremos un poquito más detalladamente. Sí. Ahora allí para la competición como 3 meses y nos dan 1 mes y medio de vacaciones. Entonces ya ultimando ya, porque ya este fin de semana ya me voy para empezar la pretemporada en Turquía. Sí. Ahora hay parón, por cierto, estamos grabando esto, se ha hecho oficial hace poquito la llegada de Fran Artiga al Rubin Kazán. En este parón estamos mandando entrenadores españoles para Rusia, ¿no? Firmó Juan Carlos Carcedo por el Spartak. Ahora Fran Artiga, no sé, a ti como español, ¿esto qué te parece? Bueno, creo que son muy buenos entrenadores. Yo personalmente a Fran Artiga lo tuve en el Barça, entonces he tenido contacto con él también cuando me tocó que me salió lo de Rusia, pues me puse en contacto con él para informarme un poco, porque él ya había estado en Rusia. Entonces, pues sí que me alegro mucho por él personalmente, porque joder, ha pillado una muy buena plaza ahí en Rubin Kazán. Sí, creo que va a ser su tercera etapa. Estuvo en el Rodina, luego en el Khimki y ahora en el Rubin Kazán. O sea que guarda buen recuerdo también de él. Sí, tengo, bueno, de los mejores entrenadores que he tenido. Lo tuve en una etapa de juveniles en el Barça y era muy bueno, ya lo veías que era diferente. ¿Con quién coincidiste tú más en esa etapa en el Barça, así que la gente conozca? ¿O? ¿De entrenadores? Sí, entrenadores, jugadores. Entrenadores el primero que tuve fue García Pimienta. También. Luego tuve Fran Artiga y luego ya Gabri García, que fue futbolista también del Barça muchos años. ¿Y de tu generación de futbolistas? De futbolistas era Cucurella, los que han llegado más, Cucurella, Leñá, Sí. Carles Pérez, esta generación. En el comunicado del Rubin Kazán sacan pecho de que Fran Artiga estuvo con Dani Olmo, Cucurella, mencionan también a Lamine, aunque Lamine siendo tan reciente. Pero pues sí, Lamine no lo sé, puede ser a lo mejor, porque Fran es que estuvo muchos años en la cantera. Sí, mucho tiempo, sí. Bueno, y ahora tú por allí, por Rusia, ¿cómo te llega a ti la llamada o la oferta de Rusia? ¿Cómo fue esto? Tío, pues fue el director deportivo, estaba buscando españoles, él se ve que vivió en España muchos años, entonces tenía conciencia de lo que era el fútbol en España y en estas categorías que todavía no se consideran en España profesionales, pero que hay un nivel muy alto en primera ref y que se equipara a una tercera categoría. Entonces él tenía esa información porque él había estado 10 años en España viviendo, hablaba español además. Entonces, pues se puso a buscar perfiles que le pudieran encajar para su equipo y allí me llegó el contacto. O sea, ¿que te vio en Unionista o te tenía fichado de antes o sabes? Pues un poco sí, me veo jugar en Unionistas, claro. Sí, mi última etapa fue en Unionistas, entonces pues él estaba buscando un perfil de jugador, un 8 que pudiera encajar en el tipo de competición que es la segunda división rusa. Y también tenía un poco la experiencia y que el año pasado estuvo allí un jugador español ya. Borja, sí. Borja, entonces tenían un poco esa referencia y querían buscar un poco lo mismo. Ya. De hecho, Borja me dijo que es Sergei, ¿no? El Sergei, sí. Me dijo que hablaba español. No sé, ¿habla español muy bien o es un poco...? Habla español perfecto, tío. O sea, ha estado 10 años, entonces se nota que habla bien. O sea, tú notas que es ruso, pero habla perfecto. Y buscaba jugadores españoles. O sea, él quería... Quería un jugador español porque tenían la buena experiencia de Borja. Entonces vio que él muchas veces lo habla. Él tiene un canal de Telegram, lo habla mucho en Telegram, de que le gustaban los jugadores españoles porque tienen una buena adaptación al fútbol ruso. Son jugadores más europeos, que se pueden adaptar bien a diferentes contextos, tal, y como salió bien la experiencia de Borja, supongo que por eso quisieron repetir.
¿Y te llega la oferta de él directamente o se pone en contacto con tu agente? ¿Cómo fue? Pues me llegó directamente de él, o sea, él directamente contacta conmigo y hasta y se hizo. Y en ese momento que tú nunca habías salido de España, cuando te llega la oferta te dicen, lo primero Rusia, que luego ya ahondaremos más Ya. en dónde está, pero primero Rusia como Pues lo la tomaste. verdad, con miedo al principio, o sea, de primeras no lo valoro. De primeras no lo valoro, pero después ya cuando empiezas a ver que puede ser una opción real porque hacen oferta, porque a lo mejor te pueden llegar a mejorar las condiciones, tal, entonces poco a poco te lo vas planteando, pero sí que es verdad que con miedo. Yo iba un poco con miedo de a ver qué me encontraba allí y te digo, me ha sorprendido a todos los niveles. Porque tú lo has comentado antes, tuviste la cantera del Barça, la cantera del Cádiz también, o sea, ¿para ti salir de España en algún momento se te había pasado por la cabeza o en el momento en el que te llega lo de Rusia ni siquiera lo habías pensado? Sí, sí, me apetecía salir de España porque te digo, yo aquí en España mi tope lo había puesto en primera ref ahora mismo y me apetecía probar suerte en otro país. Yo creía que podía aspirar a más en otro país, en otro contexto, porque es que lo que te digo, el embudo en España es muy pequeño, tío. Hay muy buenos jugadores y cada vez se va estrechando más el embudo y en otros países te das cuenta de que tu nivel es alto. Ya. Claro, uno cuando piensa de irse fuera, quizás no piensa en irse tan lejos, por lo menos la primera experiencia, o sí. No, por eso te digo, sí que me había planteado salir fuera de España, pero no a Rusia, nunca se me había pasado por la cabeza Rusia y bueno, por eso en un principio lo rechacé y ni me lo planteaba. Y menos ahora, ¿no? Quizá en otro año. Claro, también por la situación que tiene, tío, pues es que también tienes más gente aparte de ti que se preocupa por ti, entonces me daba también cosa por mi familia, por mi novia que la he dejado también en España, entonces pues era un poco valorarlo todo un poco en global. Y claro, y te dicen, te hablan del club, te dicen Javarops, te metes el primer día en Google Maps para ver dónde está eso, o cómo fue un poco tu primer contacto con dónde estaba la ciudad. Cuando me dicen dónde está la ciudad, digo, no, imposible. Por eso te digo que de primeras lo rechazo, pero luego me explican un poco cómo funciona y vas valorándolo, porque es lo que te he dicho antes fuera de cámaras comentándolo, que es que juegan 2 semanas en casa, 2 semanas fuera para facilitar desplazamientos, porque de Jabaros a Moscú, que es donde más o menos se concentran la mayoría de equipos en esa franja horaria, digamos, hay 7 horas de diferencia. Entonces pasas 2 semanas jugando en casa y 2 fuera que vives en Moscú. Entonces vivimos en un hotel en Moscú, vida normal. Tú tienes libre el tiempo que tienes libre, solo tienes que respetar las horas de entrenamiento. Sí, porque por situarlo, claro, el Javarops está situado en el lejano oriente, prácticamente ruso. O sea, estáis a, creo que 45 kilómetros de la frontera con China y 400 kilómetros de la frontera con Japón. O sea, es Rusia, pero prácticamente es Asia. Entonces, claro, como estáis tan lejos, ¿no?, del resto de clubes, se os facilita un calendario para que no tengáis que estar todas las semanas yendo y viniendo, sino que hagáis dos partidos cada vez que viajáis a donde está el resto del club, hagáis 2 partidos consecutivos, que incluso me parecen pocos. Podrían poner otros 3 o 4. No, y esto es la teoría, porque al final a veces nos ha tocado ir y volver. Pero normalmente sí que te lo facilitan y es 2 casas y 2 fuera. Igualmente, por ejemplo, la primera vez que tienes que ir a Javarops, o sea, para ir desde España, ¿cuál es un poco el viaje que hay que hacer? Yo hice la primera vez Madrid-Casablanca, Casablanca-Moscú. En Moscú justo yo llegué, que empezábamos la liga, entonces jugábamos 2 partidos fuera de casa y ya luego ya nos fuimos de Moscú a Javaros, vuelo directo. O sea, que si vas desde España a Javarops directamente, ¿qué puedes tardar? Pues mi novia lo hizo y son unas 30 y pico horas. O sea, más de un día viajando. Sí. Dependiendo también las escalas que pilles, pero si no son muy buenas, pues eso, 30 y pico horas. Sí, claro. También hay otra posibilidad que es yendo por Estambul en lugar de Casablanca, que es como he vuelto ahora.
que facilita un poco el Sí. proyecto. Y dentro de Europa, el único país que puedes volar a través de él es Serbia, que todavía tiene vuelos a Moscú. Claro, es que ese tema también lo dificulta, ¿no? Porque podría ir Mm. directamente Madrid-Moscú, pero no hay ahora conexión. Sí, bueno, antes había, pero ahora pues está vetado. Ya. Y cuando te dicen el club o el país, todo eso en tu entorno, ¿cómo fue la reacción? Cuando tú le dices a tu familia, a tus amigos que te vas a Rusia, ¿qué te comentaron? Bueno, mi padre me cogió y me encerró en la habitación y me dice, ¿qué me ha dicho tu madre? ¿Que a lo mejor te vas a Rusia? Y me dice, ¿pero a ti qué se te ha perdido en Rusia? Me dice, Sí. no te vas a ir, me dice, no te vas a ir. Y luego ya cuando se fue haciendo un poco más real, a las abuelas todavía no se lo digas. Ya. Y tú, claro, los tienes que convencer de que piensas que es una buena oportunidad, ¿no? Claro, yo pensaba que, bueno, lo sigo pensando, que es una oportunidad muy buena. Me mejora a nivel deportivo, me mejora a nivel económico y además el vivir esa experiencia yo creo que me enriquecerá de cara a un futuro. Me está enriqueciendo ya siento que soy, que tengo más cultura, que he mejorado en muchos aspectos, entonces a la larga me va a servir muchísimo. Sí. Para el club supongo que también, dices tú que te mejoran a nivel económico, estamos hablando de segunda rusa respecto a primera ref de aquí de España. Claro, ahora me surge la duda, para ellos también será, tendrán que hacer el club un esfuerzo, ¿no? Por hacer todos esos viajes, luego mantener la sede que dices que tenéis en Moscú, o sea que el club tendrá que destinar mucho dinero a logística también, ¿no? Y eso dificultará que luego pueda ofrecer buenos contratos a los futbolistas porque no sé, el presupuesto es limitado, claro. Pues no, pues es que el club es del gobierno, digamos, del Krai de Jabaros, que es como la provincia de Jabaros. Entonces no sé cuánto destinan al club de fútbol, pero sí que hay mucho gasto. No sé también si hay subvención, si hay no sé qué, pero sí que tiene mucho gasto y además es que de Jabaros no hay jugadores. Todos somos de fuera. Es que hasta los rusos a lo mejor son de San Petersburgo, que es la otra punta. Entonces, todos tenemos el mismo hándicap, digamos, que nos vamos a jugar muy lejos de casa. Ya. O sea, estáis muy lejos del resto de clubes, pero estáis también aislados. O sea, si tú quieres ir a otra ciudad, ¿hay ciudades cerca o está muy aislada Jabaros? Pues tuvimos 2 días libres y cogí el Transiberiano con otro compañero ruso y nos fuimos a visitar Vladivostok. Esa es la ciudad que tienes más cerca, que es la gran ciudad, digamos, del lejano oriente ruso. Después, en la liga, casi todos están en el otro lado. Tienes a Ural de Yekaterinburgo, que está como en los Urales, donde marca Asia y Europa, la frontera. Y más cerca nuestro está Krasnoyarsk, que tiene un equipo que se llama Yenisei, que es como la ciudad de Siberia, la gran ciudad de Siberia. Sí. O sea que hay... Los demás, al otro lado. Los demás lejísimos. Entonces, claro, y no sé, el club estuvo en primera hace relativamente poco, no sé si hace 8 o 9 años, me suena que estuvo en primera. No sé, ¿vosotros estáis en segunda? ¿El proyecto es para ascender o cuál es el proyecto para permanecer? ¿Cuál es el proyecto deportivo? Pues a mí me lo vendieron como para mantener la categoría y no pasar apuros. Pero se nos empezó a dar bien la temporada, entonces ahora el objetivo ya es intentar meterse en playoff. Ya. Lo digo porque desde un punto de vista de los otros clubes, igual no les interesa a los clubes grandes, a CSKA, Rubin Kazán, igual no les interesa Claro. que estéis en primera porque dicen que pereza tener que ir allí, que al final es un viaje Claro. al año, pero sí que puede haber esa sensación, ¿no? De decir que el resto de clubes no quieran que ascendáis. Sí, es que eso es real un poco, porque tú lo ves cuando vienen a jugar a Jabaros, que vienen con jet lag muchas veces, tío. Y eso que ponemos los horarios de los partidos facilitando un poco el desplazamiento del rival y los horarios nuestros de entrenamientos también, facilitando el horario de Moscú. Entonces, aún así notas que vienen a regañadientes. Yo lo comparo un poco como cuando tú te vas a jugar en España, pues a Canarias o a Ceuta, que vaya en barque, ¿no? Vaya en barque ir hasta allí. Pues imagínate. Y no será ni un 5% de lo que
Ya de lo ves. que tenéis que hacer vosotros. Y bien, la base que tiene el club en Moscú, ¿cómo es? Mm. ¿Qué tipo de comodidades hay? Y en comparación con lo que tenéis en Javarops, ¿cómo es? Es un hotel de 4 o 5 estrellas, no sé muy bien, pero un hotelazo que está al lado del aeropuerto porque así estamos cerca para hacer los viajes. Y después tienes un campo de entrenamiento que es, yo creo que lo alquilan. Vamos en un autobús, vamos al campo de entrenamiento, entrenas y vuelves. Y en el hotel tienes gimnasio y tienes de todo. Spa, saunas, o sea, de todo. Y así 2 semanas y otras 2 en Javarops, que supongo que Y las instalaciones luego, serán... sí, y otras 2 en Javaros, que también tienes un gimnasio que está muy bien, el estadio que es artificial, porque si no el césped se va al carajo. Y después también tienes sauna, y tienes otra instalación que es un gimnasio al lado, que es para el que quiera ir a hacer piscina o lo que quieras. Está muy bien, la verdad, a nivel profesional, el club me ha sorprendido. Sí, sí, sí. ¿Y a nivel futbolístico te ha sorprendido también el fútbol ruso o qué? Pues más o menos lo que me esperaba, es el nivel, pero sí que me ha sorprendido a nivel físico. Los partidos son de mucha ida y vuelta, físicamente están muy preparados y no ves un juego posicional como en España. Ahí es todo el rato contraataques, partidos muy rotos, pero eso, lo que te digo, físicamente me ha sorprendido. Una duda que me surge ahora, cuando tú, el interés del club, el contrato lo firmas en España, ¿tienes que viajar allí para firmar o cómo fue? El contrato me lo pasan sin firmar, Ajá. el borrador, tú modificas o intentas modificar lo que crees que no está bien y una vez das el ok, te coges los vuelos, vuelas hasta allí pasas reconocimiento médico. ¿En Javarops o en Moscú? En Moscú fuimos a una Ah. clínica en Moscú. En Moscú pasó reconocimiento médico y una vez pasado el reconocimiento médico dicen que todo está ok, ya firmé allí en el hotel. No, el Y, hotel de ya, Moscú. ¿Y tuviste algún tipo de reunión con la propiedad, con el club a la hora de conocerte personalmente o solo se Con fiaron de lo el, futbolístico? con el director deportivo y su ayudante tuve una reunión así, como ahora contigo, videollamada. ¿Y qué te preguntan los rusos en esos casos? No, no me preguntaron, preguntaba a lo mejor más yo, tenía yo más dudas. Ellos era como intentar convencerme. Me Ya, ya, explicaban un poco todo, la infraestructura que había, la liga, el país, un poco todo me explicaron. ya. No ha ido solo, que está también Jacobo alcalde, o sea, sois 2 españoles. Sí, ¿Eso llegó él antes o después que tú? él firmó 3 días antes que yo, algo así. Tres Ya. días o 4 antes que yo. Él llegó antes que yo y luego ya llegué yo. ¿Y que hay otro español Pero facilita las cosas o qué? eso te iba a decir, que menos mal también que tienes un compañero español porque lo más complicado que he sentido allí es a nivel de comunicación. Porque yo llevo bien el inglés, pero es que inglés hablan 3 o 4 del equipo jugadores y los demás en ruso solo. También el club ha hecho un esfuerzo, nos ha puesto un traductor, que es un chico argentino que lleva 10 años viviendo en Rusia. Y él viene con nosotros ahí y nos traduce los entrenamientos, está ahí siempre con nosotros. Claro, o sea, si no estuviera el argentino y Jacob, ¿crees que tu experiencia estaría siendo distinta o qué? Estaría siendo distinta, son un apoyo fuerte, pero bueno, que te digo que yo me adapto muy bien a todos los contextos y estoy encantado, ¿eh? O sea, era un comentario simplemente que a nivel comunicativo hay una barrera, porque a Sí, veces sí. hasta los gestos son distintos en Rusia, ¿sabes? Ya. No. Y a nivel del ruso, ¿te has preocupado por aprender? Supongo que palabras y tal sí, pero ¿lo ves Sí, factible estoy aprenderlo? aprendiendo. Sí, sí, estoy aprendiendo, estoy estudiando. O sea, estudiando para aprender, para hablar Sí, bien. sí, sí, estoy estudiando y bueno, es que tenemos tiempo libre, entonces por las mañanas me despierto pronto para hablar con mi novia por la diferencia horaria. Aquí son las 11, allí son las 7 de la mañana, hablo con ella y después tengo toda la mañana hasta las 3 o así que empecemos a entrenar para poder estudiar un poco.
Ya, y luego en el avión o lo que sea también te da tiempo a repasar cosas y todo eso, Claro, en ¿no? el Hay avión tiempo. tenemos horas de avión ahí por un tubo, sí, sí. Ya. No sé si lo he comentado, pero si no se hicieran estos ajustes para que juguéis varios partidos fuera de casa seguidos, tendríais que hacer la distancia equivalente a dar 7 o 8 vueltas al mundo, más o menos. Luego también el desplazamiento más cercano que tenéis, creo que son 4 o 5 mil kilómetros, el más lejano 6 o 7 mil kilómetros, que hablamos de 6 7 pero que es una auténtica locura. Antes lo comprabas tú con un viaje a Canarias, no tiene prácticamente No, nada que no, ver. claro, claro. Claro, estaréis mucho más tiempo a veces o días en el avión o en el autobús o lo que sea que entrenando que en casa. No sé esto también cómo se lleva el estar tanto tiempo dando vueltas. Se viaja prácticamente todo en avión, o sea, en autobús solo del hotel de la ciudad que te mueves al campo, pero pues muchas veces te pierdes días de entrenamiento viajando y después pues sí que es verdad que se nota en desplazamientos más largos o cuando tienes calendarios más apretados, pero bueno, es que es el hándicap que tú tienes allí. Yo lo sabía cuando fui, ¿sabes? No es algo que me haya sorprendido. Ya. Y una cosa que no hemos comentado es el jet lag, porque claro, de Moscú, Mm. por ejemplo, a vuestra ciudad, Javarovsk, ¿qué diferencia horaria hay? 7 horas más en Jábaros. 7 horas. ¿Y eso cuando viajáis a jugar fuera lo notáis? ¿Os da tiempo a Sí. aclimatar al nuevo horario o se nota? Normalmente viajamos 2, 3 días antes de jugar para intentar aclimatarte. Llegas, intentas no dormirte hasta la hora que toca dormir en Moscú, digamos. Intentas alargar el día, haz algo. Nos dicen, haz algo para no dormirte. Intentas no dormirte y ya al día siguiente ya yo creo que ya más o menos el cuerpo se va haciendo, pero viajamos 2 días antes del partido. Por ejemplo, claro, vosotros vais a estar más tiempo, vais a estar 2 semanas en Moscú, pero los equipos que os visitan a vosotros juegan y se vuelven, supongo. ¿O Sí, qué? los que tienen más presupuesto hacen a lo mejor 2, 3 días también antes, viajan dos, Hmm. tres días antes para aclimatarse y los que tienen menos presupuesto pues vienen un día y se vuelven al siguiente. Lo que no habrá afición visitante, o sí. Pues me ha sorprendido que muchas veces sí que viaja gente, incluso a Jábaros, para ver los partidos. Y nuestra también, a Moscú. Sí que es verdad que es la conexión más grande que tiene Jábaros con Moscú. A pesar de la distancia, hay muchos vuelos. Ujú. Pero hay gente que viaja expresamente al partido desde otras ciudades o aficionados pues, del CSK o del Spartak que hay por ahí, por esa zona, o hay Pues gente que viaja. yo creo que hay de todo, porque hay algunos que ya los hemos visto en varios partidos, en diferentes sitios. Entonces hay gente que se apunta al viaje. A mí me ha sorprendido también. ¿Y el club ayuda a la afición a que viaje con vosotros? ¿Se busca que viaje gente o...? Pues no lo sé, no lo sé. Sí que alguna vez he visto algo de que han promocionado algún desplazamiento, pero no sé hasta qué punto. No sé hasta qué punto. Ya. He visto que otro estadio se llama Lenin Stadium, ¿puede ser? Sí, sí, sí. ¿Y que iba mucha gente o...? Cuando hacía buen tiempo todavía venían 3.000 personas, más o menos alrededor de eso. 3.000, 4.000 algún día de algún partido más bueno. Pero ahora ya cuando ha empezado a hacer frío, lo notas. Lo notas que en la grada lo justito. Ya. ¿Frío qué es para un club ruso? Pues ahora los últimos partidos de noviembre, que es el mes que te digo que ya sí que hacía más frío, estábamos a lo mejor entre 0 y a lo mejor algún partido bajo 0. Ujú. Y Entonces, esos partidos venían 500 personas. ya. ¿Y para jugar a bajo cero se hace algo especial o...? Nada, tío, calentar bien. Ya. Yo alguna vez he escuchado que hay una crema, ¿no? Como que te echa una crema que como que calienta los pies o las manos, ¿no? Eso no... No lo sé, después tú entras al vestuario y está todo súper bien aclimatado, tienen ropa térmica de todo, tú vas bien equipado para jugar. Yo no he pasado frío, ¿eh? Yo hace frío, pero no lo he pasado jugando, de decir, hostia, qué frío estoy pasando, tal, qué mal. No, entras al campo caliente, la verdad. Ya. ¿Y notáis a los jugadores que vienen, los jugadores visitantes, como en plan
con desgana por el hecho de tener que... no sé, o sea, me refiero... ¿Hay alguna situación de algún jugador que ha dicho podría estar más cerca o yo qué sé? Pues sí, lo notas, lo notas. De hecho, en nuestra liga está el Rodina Moscú, que son españoles, el cuerpo técnico. Eso. Estuvimos hablando con ellos un poco y nos dicen, madre mía, ya tomar por culo. ¿Verdad? Entonces notas que a la gente le da un poco de pereza ir a jugar allí y muchas veces lo notas también en el juego, que vienen y no pueden dar esa marchita más. De hecho, nosotros intentamos aprovecharnos de eso. El entrenador muchas veces lo comenta, que han venido a jugar al Lejano Oriente, que se tiene que notar. Ya. O sea, que eso para vosotros es una ventaja, como en los países estos en los que se juega en alto y ponen siempre los partidos en el campo más alto para intentar jugar. ¿Y vosotros no ponéis el partido en la hora a la que más frío haga o más no sé qué? No, tío, porque es que el horario lo pone la televisión allí. Entonces lo ponen para favorecer un poco el horario de Moscú. Normalmente son a las 3, 4 los partidos, incluso 5, que en Moscú ya son las 8 de la mañana, que ya has dormido bien. Ya. Y cuando vosotros viajáis fuera, esto tampoco se hace, el hecho de... O sea, ¿no habéis notado que algún club ponga alguna traba para que os adaptéis mal al partido? No, la verdad que no, que yo he notado que entre clubes se ayudan bastante. Incluso cuando vas a alguna ciudad, tú vas en el bus del equipo contrario, porque claro, allí no tienes bus. Entonces se prestan los autobuses entre clubes, se ponen bastantes facilidades, son muy respetuosos. El carácter ruso con gente que no conoces es muy respetuoso, incluso en su idioma tienen maneras distintas de decir lo mismo para una persona que conoces y a una que no. Entonces, yo he notado mucho respeto entre clubes. Ya. ¿Y los compañeros en el vestuario, o sea, son más fríos, por así decirlo, los rusos, o es fácil hacer piña con ellos? ¿Cómo fue un poco la adaptación? Pues la verdad que también me ha sorprendido eso, que ha sido con los que no puedes comunicarte es complicado, pero con los que hablo inglés pues sí que hemos hecho buenas migas. Incluso hice un viaje con uno a Vladivostok, como te he dicho, viaje con uno de ellos y la verdad que hemos hecho buenas migas. Después es que Rusia es muy grande también. Hay muchos tipos de rusos, ¿sabes? O sea, están los rusos que son más abiertos, los del sur. A lo mejor los del norte son un poco más cerrados, pero aún así, que si puedes comunicarte con ellos bien. Y luego es que tenemos un grupete de rusos que son del sur, que tú los ves y se lo pasan entre ellos de puta madre, hablando súper bien. Se lo pasan pipa. Que dices, ojalá poder comunicarme con ellos, tío. Ya. Pero es que no hay manera. Lo ves desde fuera, claro. Sí. Y vas pillando, ¿notas tú que vas pillando cosas conforme vas estudiando ruso, que cada vez pillas más cosas o qué? Sí, noto que más o menos voy sacando por contexto muchas veces también, pero pillas alguna palabra y ya sabes más o menos de qué hablan. Sí. Ya. Y para ello, la situación esta de la guerra, ¿cómo la viven? ¿Es un tema que está presente en el vestuario o no se habla mucho de eso? No se habla mucho, la verdad. No se habla mucho. Es que al final también, para vosotros, que os pillas tan lejos... La vida es normal. La vida es normal ahí en Javaros y en Moscú también, ¿eh? La gente hace vida normal. Yo no he notado algún retraso en el aeropuerto porque hasta que no está todo seguro no abren el espacio aéreo, cosas así, pero no notas estragos. Sí, pero me refiero que al final, estando tan lejos... Bueno, me decías que no había jugadores de Javarops, pero... No sé, siempre hay alguien que conoce a alguien que no sé qué tal, pero claro, vosotros estando tan lejos, aunque hubiera jugadores de Javarops, no sé, claro. no tendrían quizá relación con... Claro, lo único que notas es que nuestra franja de edad, digamos, de hombres jóvenes, en Rusia hay menos que mujeres jóvenes, porque supongo que los enviarán al ejército o no sé. ¿Eso pero... en la calle o en el vestuario? Sí, no, en la calle en general. Hay profesiones que se libran de tener que ir al ejército, pero las hay que por lo que sea, ¿no? ¿Y el fútbol se libra? Sí, ¿no? Sí, claro, si eres deportista. Sí, profesional, sí. Ya. Y para ello, el tema este de que no... Los clubes rusos, al final vosotros podéis ascender y hacer buena temporada y no os vaya a clasificar para Europa. No sé si eso también
supone un hándicap, se habla de que a ver cuándo quitan este veto o Sí, entrando en sí segundas algo. pero sí se habla. Ellos están deseando también que se quite el veto y de hecho creo que, no sé si esta temporada o la que viene, está planificado que se quite el veto este. Sí, sí, o sea que es algo que sí que se comenta. Sí, no, allí se ve mucho fútbol europeo, mucho fútbol de España, incluso en la televisión de allí en abierto. Yo he visto partidos del Barça y del Madrid y están deseando jugar Europa, sí, sí. Ya. ¿Y para ellos salir de Rusia también es un objetivo para los futbolistas locales o no? Pues depende, hay algunos que sí y algunos que no. Hay algunos que les gustaría vivir la experiencia fuera también, pero hay otros que prefieren estar en Rusia porque a nivel también a lo mejor salarial es mejor para ellos. Es que en la primera división de Rusia se paga pasta, tío. Entonces muchos tienen la aspiración de jugar en primera división. Ya. Y eso que ahora mismo no tienen esos ingresos, ¿no? De Europa, que normalmente en muchos clubes es lo que más... Sí, pero aún así tú ves las plantillas y son futbolistas de buen nivel, o sea, y gente de mucho sudamericano, brasileño, que pagan pasta. Ya. Y ahí en Javarov se ve, cuando hace mejor tiempo, gente jugando al fútbol en la calle. ¿Hay algún otro deporte que tire también mucho? ¿Algún deporte que sea más Allí el cerrado? deporte rey ahí es el hockey sobre hielo, Claro. en Rusia en general, ¿eh? Allí en Javaros hay un equipo de hockey sobre hielo. Yo he ido a ver algún partido, está guapísimo. Y la gente lo vive mucho más que el fútbol, mucho más. Ya. O sea, ¿cuánta afición va a vuestro campo más o menos normalmente? Pues eso, cuando hace buen tiempo, entre 3.000 y 4.000, y cuando hacía frío vienen 500 personas. Ya. ¿Cuál es la temperatura más baja que has sufrido tú allí? Yo he llegado a estar a -12, más o menos, -12 grados, pero es que hace mucho sol. Javaros es la ciudad con más sol de Rusia, Ajá. o una de las ciudades con más horas de sol de Rusia. Entonces hace mucho sol y la temperatura es muy baja, pero al menos estás con sol que estás bien, ¿sabes? Ya. Y lo comentábamos antes, ¿no? Que al final, una vez que estás a -5, ya te da igual -30 que -7. Que Yo ya no notas la diferencia. No notas la diferencia. Ya. ¿Y a China y a Japón no ha ido? ¿Que lo tiene ahí cerquita? ¿O? Pues es que no tengo mucho tiempo libre. Es que el día que tuvimos libre fuimos a Vladivostok, ya te he dicho, y China lo tengo cerca, pero creo que para españoles necesitamos un visado para entrar. Los rusos sí que creo que pueden entrar hasta 3 días sin visado, pero tanto jaleo para un día o dos que podré ir, y además no hay ninguna ciudad cerca que sea para visitar, ¿sabes? Que lo tenéis cerquita, claro, a 45 kilómetros hemos dicho antes, que eso en coche puede ir y volver, pero claro, si no hay ciudad que visitar... Claro, pero estoy en China y vuelvo, pero no hay nada para ver. Ya. Y entonces te está gustando la experiencia, tienes he visto antes 27 años, ¿no? Sí. ¿Tú piensas o has pensado en algún momento, joder, me tenía que haber ido fuera antes o tenía que haber vivido alguna experiencia así antes o no? Bueno, pienso que es una gran oportunidad salir fuera de España, y sí que siento que a lo mejor si hubiera salido antes tienes otro tipo, te ven de otra manera ya saliendo pronto en el país al que vas, porque cada vez se fomenta más el talento joven de futbolistas jóvenes. Tú ves la primera división de Rusia y miras las plantillas y es que el más viejo, fui a ver un partido del CSKA. El más viejo tenía 25 años, tío, del CSKA, de Moscú. Son plantillas muy jóvenes. Entonces sí que siento que a lo mejor saliendo antes de España podría haber tenido más oportunidades. Pero cuando estás en España también, siendo joven, también dices, hostia, a ver si llego a... Ya. Es complicado, tienes que elegir. Sí, al final, si eliges una cosa, sabes que estás renunciando a otra. O sea, es ya cuestión. Y cuando eliges, no sabes qué habría pasado si hubiera elegido el otro, ya no lo sabes, ni lo vas a saber. O sea, también te digo, nunca di pie a que me saliera nada afuera, porque tampoco lo iba buscando, ¿sabes? Nunca di pie a, no sé, siempre había pensado en hacer mi carrera en España y si en España no me da, en un futuro intentar salir fuera. Eso sí, esa sí que era una mentalidad que tenía, pero desde más
desde más joven. ¿Cómo se percibe al futbolista español allí? O sea, el resto de futbolistas, los compañeros, ¿qué se espera de un futbolista español cuando llega? Pues se espera que sea un jugador más de toque que ellos. Ellos ya saben que su fútbol es muy físico, entonces esperan que te adaptes, pero sin perder un poco lo que España ha hecho ver al mundo, ¿sabes? Ya. Entonces yo sí que siento que soy un futbolista que puede aportar eso allí, pero también siento que tengo mucha ida y vuelta. Aquí en España, de hecho, mi cualidad era que era un jugador mucho de ida y vuelta, entonces aporto un poco las dos vertientes. Ya. ¿Tú cómo te definirías como futbolista para quien no te conozca? Pues eso, un 8 de bastante ida y vuelta, que me puedo adaptar a muchos contextos y a otras posiciones también, porque he jugado en otras posiciones, pero a lo mejor no es un futbolista tan técnico como para ser un 8 tan posicional, pero sí que para un juego más físico. Sí. ¿Y te ves haciendo carrera en Rusia? Pues no lo sé, tío, no lo sé. De momento tengo 2 años firmados, el fútbol nunca se sabe aunque lo tengas firmado. Entonces yo ahora mismo estoy disfrutando la experiencia. El día de mañana, pues no lo sé. No te sabría decir, pero es una liga que me ha sorprendido a todos los niveles. Un país que me ha sorprendido también. Incluso, es que te digo, llegué con miedo y para nada, tío. O sea, una vez ya estás ahí, te das cuenta de que es un país muy bueno. Ya. Sí, sin entrar en detalles si no quieres, pero comparando, claro, la primera ref con una segunda división rusa, porque hay muchos futbolistas. A mí me llegan mensajes todas las semanas de, oye, a ver si me puedes poner en contacto con este que me gustaría jugar en Tailandia, en Hong Kong, tal. Es muy, o sea, me refiero, a nivel contractual es muy interesante de que te doblan, te triplican el sueldo, o estaríamos hablando de que es una liga donde más o menos se puede cobrar lo mismo, pero consideras que se puede ir ascendiendo con los años. ¿Cuál es un poco ese baremo? Pues a nivel contractual sí que te mejora muchísimo. A mí a nivel económico es equiparable a la segunda división de España, a lo mejor lo que estoy yo ahora mismo. Pero después a nivel futbolístico es una primera red más física y con a lo mejor menos juego posicional, menos juego táctico, partidos más locos, y a lo mejor los 3-4 de abajo sí que te diría que están un peldañito por debajo del nivel de primera red. Pero después tienes arriba que está Ural, Fakel, que son clubes que pagan traspasos y traspasos fuertes por jugadores. ¿Y en todo este estadio también hay mucho ambiente de sentirse futbolista profesional, de jugar en estadios top, o hay en la segunda división rusa o qué? Pues hay de todo. Hay estadios que sí que llevan mucha gente, como los que te he dicho ahora, los clubes que están arriba, que históricamente han estado muchos años en primera. Y después hay clubes que no tienen tanta afición. A lo mejor ciudades más pequeñas. Es que la nuestra es considerada una ciudad pequeña, pero tiene 600.000 habitantes. O sea, pequeña para Rusia. Eso en Rusia es pequeño, parece, ¿o qué? Claro. Eso es lo que ellos consideran una ciudad pequeña. Ya. Y antes has comentado que fuiste con miedo. O sea, ¿qué era lo que más miedo te daba de aceptar esta oferta? Pues fui con miedo de la situación por la que están ahora pasando y de decir, pues el miedo que te transmiten en España de todo lo que está pasando en Rusia, pero después tú llegas ahí y ellos tienen miedo de Europa, digamos. Nos dicen, hostia, ¿vosotros podéis salir por la calle tranquilos? Nos roban, no sé qué. Al final es lo que te transmite un país a unos y lo que nos transmite nuestro país a los demás. O sea, ni en un lado es tanto ni en el otro tampoco, ¿sabes? Ya. Y o sea, que ellos tienen la sensación de como que esto es una jungla prácticamente, ¿o qué? Claro, yo digo, para estos España a lo mejor es el inframundo, yo qué sé. Pues es la visión que ellos tienen de... Ellos en las noticias pues solo les saldrá un robo en Bruselas de no sé qué, han violado a no sé cuántos. Entonces, pues si tienes esa visión de fuera, o sea, tu propio país te da esa visión, pues es lo mismo que aquí a nosotros nos dan esta visión. Pero tampoco... Vaya, yo he vivido muy tranquilo, un país muy seguro,
O sea, hay cámaras por todos lados, nadie roba, dejan las mochilas en medio del aeropuerto. No, déjala, no te la van a robar, tú tranquilo. Y yo, bueno, yo me la llevo por si acaso. Sí, sí, sí. Y debido a este veto que también hay a marca, no sé, o sea, en un centro comercial hay McDonald's, hay Burger King o eso, o tengo entendido en algún vídeo que me ha salido en TikTok como que han evolucionado, que sigue habiendo, pero se llama de otra manera para... Burger King se sigue llamando Burger King. El McDonald's se llama Vkusno i Toshka, que significa rico y punto. Pero la carta es la misma, los productos, los proveedores son los mismos. Después el Zara se llama Mac, pero es el Zara. O sea, tú entras y es el Zara. Dice que cuando pasó el tema este del veto, cerraron todas estas cadenas, una semana o dos, que lo que fueron fue cambiar las etiquetas, cambiar los logos y reabrieron a las 2 semanas con lo mismo, pero con otro nombre. ¿Esto qué significa? Pues que de puertas para afuera ellos han hecho ver que nos hemos ido de Rusia, hemos vetado a este país, hemos tal, pero ellos siguen ahí teniendo el negocio. Con otro nombre, con otro branding, digamos, pero ellos no se van a ir de un país que les hace facturar tanto, ¿sabes? O sea... Ya. Y el sentir general de la gente con la que has contactado, ¿ellos están a favor de esta situación? ¿Ellos están deseando que se acabe? ¿Qué piensan? Pues están deseando que se acabe también, sí. El sentir general es que a ver si se acaba ya, porque tienen muchas dificultades para venir a Europa ellos también. Les gusta mucho España. Al ruso le gusta mucho España, el sol, la playa... O sea, les gusta. Entonces están deseando que se termine todo, y no solo por eso, sino porque ya creen que han tenido suficiente. Ya, sí. Y tú para fichar por este club te tienes que hacer el visado, supongo, lo que sea. ¿Eso es un trámite complicado o es fácil? Pues yo tuve que ir a Madrid a hacerme el visado. O sea, ellos me dijeron todo lo que tengo que hacer. Fui allí como a mesa puesta, digamos. Allí te haces el visado. Primero fui con un visado de negocios, porque era el más rápido para hacer y para yo poderme incorporar lo más rápido posible, pero ese solo duraba 3 meses. Entonces, una vez ya en Rusia, que teníamos más tiempo, un día fuimos de ida y vuelta a Antalya, a Turquía, y nos hicimos el visado de trabajo, que ya es válido como para 2 años, creo. Ya. ¿Y tú cuando cobras, si quieres sacar el dinero o pasártelo a una cuenta española y todo eso, es fácil o cuál es un poco? Eso también es una movida también. Ajá. Porque los bancos europeos se han ido, solo queda uno que es un banco húngaro. Entonces ellos te pagan a tu cuenta rusa, te abren una cuenta en un banco ruso. Después de esa cuenta rusa pasas el dinero a tu cuenta del banco. También es una cuenta rusa, pero de un banco que es húngaro. Entonces ese banco es el único que, con unas condiciones suyas, te permite pasar dinero a tu cuenta española directamente. Ya. O sea que tienes que hacer ahí la... Bueno, iba a decir, no es una triquiñuela, simplemente das varios pasos para... Tienes que abrirte una cuenta en un banco que lo permite, porque el banco ruso no permite el cambio de divisa y luego el paso a tu cuenta española directamente. Pero este sí que lo permite. Ya. ¿Y a nivel de impuestos, cómo es Rusia? Pues allí creo que un 15% me quitan a mí. Y es como lo máximo que te pueden quitar, digamos. O sea, está muy bien. Ya, claro, aquí lo máximo en primera un jugador pues creo que 50, ¿no? O más. Te pueden quitar, claro, lo que quieran. ¿Sabes? Sí. O sea, que también es más interesante, ¿no? Al final, con el mismo contrato en España y sí, Rusia, pero que igualmente cuando me voy ahí negocio el contrato en neto. O sea, yo negocio las cantidades en neto. Ajá. Y luego ellos ya lo hacen regular bien para que tal. Pero sí que he visto en mi nómina, la he visto y he visto que es un 15%. Un 13% al principio y luego un 15%. ¿Se cobra mensualmente cada 15 días o cómo se cobra ahí? Cada 15 días cobramos. Cobramos día 10 de cada mes y día 25. Ajá. Día 10 cobras el mes anterior, la mitad del mes anterior, y día 25 la primera mitad del mes. Muy bien. Y las primas por jugar los partidos, tenemos unas primas por ganar partidos.
esas te las ingresan a la misma semana que ganas ese partido. Eso te iba a preguntar, que por ejemplo hay países como Polonia, ya no sé tanto, pero hace unos años muchas veces se podía sacar más en primas que en salario porque te pagaban por partido y era muy interesante. Allí el tema prima también se Sí, estila mucho. muy interesante las primas. O sea, la gente está deseando tener el bonus, tener el bonus, porque a lo mejor hay gente que le salva el mes con el bonus. Las primas por ganar partidos son de 1.000 euros si ganas. Si empatas fuera de casa es la mitad. Y depende del partido. Si es contra un grande, baja el presidente o el director general y dice, hoy doble. Y la gente pues ya a jugar empalmada. O sea que por ganar partido tenéis 1.000 euros, eso lo has dicho. Por empatar fuera de casa 500, dices, la mitad. ¿O? La mitad, sí, sí. Y por empatar en casa, nada, ¿no? Nada, ahí nada. Ya. Y sí que ya a buscar el empate, ¿no? Ya, claro. ¿Y el presidente habitual que baje al estadio, al vestuario a arengar para partidos importantes y tal, o qué? No suele bajar. No suele bajar. Son excepciones, tío. Algún día, algún partido en Copa o lo que sea, sí que se intenta. Algún partido ha bajado contra alguno de los de arriba, pero no suele. Suele estar el entrenador y el cuerpo técnico. Ya. Luego fuera de cámaras te cuento alguna. Vale. ¿Y qué tal bueno, o sea, me refiero a la vez esta que ha prometido más, o sea, eso estáis vestidos para jugar y dice, bueno, chicos, mucha suerte para el partido, que sepáis que si ganáis el doble y se va. Se suele saber durante la semana. Durante la semana ya se suele saber. Ya te van diciendo, esta semana es doble, ¿eh? Esta semana te van apretando, ¿sabes? El cuerpo técnico sobre todo, o los masajistas que a lo mejor son los que cobran menos, tal, pues son los que te dicen, esta semana bonus, ¿eh? Son los que apretarán más para que lo consigáis. Y que de entrenador que tienes un ruso, ¿no? ¿Tu entrenador ruso qué tal? El entrenador es ruso, cuerpo técnico todo ruso, pues muy diferente de lo que estamos acostumbrados. Muy diferente. Se entrena bien, pero diferente a lo que estamos acostumbrados, la verdad. Los primeros días te choca, pero bueno, es su metodología, es un fútbol diferente, entonces pues que los de fuera nos tenemos que adaptar a dónde vas, no es al revés. Entonces yo fui con esa mentalidad de adaptación. Ya, pero ¿diferente cómo? Pues un entrenamiento, el típico entrenamiento de fuerza soviético, sabes que los tiempos están marcados, descanso de tanto tiempo, pues ahí estás haciendo un rondo de calentamiento y se para el entreno. Descansar, 1 minuto de descanso. Pero si es un rondo de calentamiento, yo no estoy cansado. Pero tú estás 1 minuto de descanso, tío, porque está marcado así, o sea, muy estructurado todo, ¿sabes? Ya. Parece un poco un entrenamiento de CrossFit ahí, su 2 minutos, 1 minuto de descanso, 2 minutos. Pero eso a misa, ¿eh? O sea, el minuto de descanso a misa. O sea. Ya. Claro, has dicho tipo soviético, de hecho el entrenador creo que es de allí, ¿no? De la ciudad, en Transfermarkt. El entrenador es de Jabarovsk. Claro, es de Jabarovsk, sí. Tiene la bandera en Transfermarkt, sale Jabarovsk y la bandera soviética, porque claro, nació en su momento, claro. Nacionalidad rusa, nacimiento de la URSS. Sí. Pues sí. ¿Y cómo se come allí? ¿Se come bien? Hay de todo, se come muy bien, hay de todo, tío. Hay de todo tipo de restaurantes en la ciudad. Después sí que tiene influencia asiática por la situación en la que está, geográficamente me refiero. Además, la ciudad creo que es rusa desde hace poco, 120 años o algo así. Antes era China, esa ciudad. Entonces, pero se come todo, ¿eh? Y nosotros cenamos en el estadio, cenamos después de entrenar, pero cenamos pronto, rollo a las 7, 6:30, 7. Y está muy bien, hay para hacerte ensalada todo lo que quieras y después hay varios primeros a elegir, varios segundos a elegir. Está muy bien. Ya, pero por ejemplo, el plato típico de allí de Jabarovsk, ¿cuál es?
Hostia, de Jabaros no te sabría decir, pero O de Rusia, Rusia. mucha sopa. El borscht es una sopa como de remolacha. ¿Mm? Eso con carne también por dentro. Es un tipo de sopa. Pero está La he bueno. probado, está buena, está buena, está buena, Sí, sí. ¿no? Ya, Sí, ya, sí. ya, ya. Y ahora que dices que hay mucha influencia asiática, o sea, ¿hay mucho extranjero, mucho chino por ahí por la ciudad o no? Ahí hay mucho turismo chino, sí. Hay Sí. también es que tiene un río muy grande y es una zona bastante bonita. Entonces hay muchas excursiones en barco que las organizan a lo mejor agencias chinas o lo que sea, porque cuando hacía buen tiempo lo veías que había mucho chino en el paseo marítimo, que es un paseo al lado del río. Pero en ese paseo había mucho turismo chino. Hmm. ¿Y hay mucho que ver ahí en Javarox o...? No tienes mucho, pero la ciudad es bonita. Lo que Hmm. hay por ver es bonito. Hay un par de parques bonitos. Está el paseo este que te digo, la zona del río muy bonita. Y la zona del centro de la ciudad, pues tiene un par de iglesias así ortodoxas con cúpulas bonitas. Y después los alrededores, sin más. Mucho edificio soviético, mucho. Pero Hmm. está bien, la ciudad está bien, ¿eh? Me ha sorprendido. Yo esperaba menos. Sí, sí. ¿Y restaurante español, por ejemplo, hay, que lo comentábamos antes o no? Pues en Javaros no. En Javaros no. De hecho, poco español habrá habido por ahí porque cuando vino mi novia fuimos a cenar a un sitio, a un georgiano además, y el camarero nos invitó al postre porque decía que éramos los primeros españoles a los que servía él. ¿Y, Le hacía y, ilusión. y os caza o pregunta dónde soy? Porque yo no sé si esto, a veces fallo también, pero he desarrollado como un sexto sentido, como estoy con español por el mundo todo el rato, luego veo una publicación en Instagram Claro. de paso y digo, uy, este tiene cara de español, lo mira y dice, hostia, sí que es español. ¿Allí os cazan o No, es no? sobre todo es porque empiezo la conversación hablando en inglés. Le Ujú. digo que no hablo ruso, se lo digo en ruso, que me lo he aprendido a decirlo porque lo sé decir. Entonces ya les digo, ¿habláis inglés? Y si alguno habla inglés, pues ya es el que viene. Alguno de los camareros hay que habla inglés. No muchos, en muchos sitios no hablan inglés y tienes que hacer así en la carta, con señas, lo que quieres, pero otros hablan inglés. En este caso, este chico hablaba inglés y ya nos preguntó, hostia, ¿de dónde sois? Tal. Porque la carta Entonces, no está o sea, solo está en ruso o está normalmente en inglés. hay sitios que lo tienen solo en ruso y tienes que traducir con el móvil, lo traduces. Y sitios en los que sí que tienen carta en inglés. Ya. Pero no es, o sea, no es una ciudad, claro, no es una ciudad que esté súper abierta al turismo, lo tenga todos los en No, inglés, claro. es que antes que inglés te lo traducen en chino. El aeropuerto está en ruso, chino y ya luego el inglés. O sea, antes que Ya. inglés tienen la carta en chino, a lo mejor en muchos sitios. Ujú. La ciudad más turística de esa zona es Vladivostok. Yo cuando fui a Vladivostok todo el mundo hablaba inglés, en todos lados tienes la carta en inglés, o sea, es diferente, se nota. Ya. Y ves mucho o sea, ¿ves la primera división de Rusia? He visto algún partido para también saber un poco cómo se juega en primera. Pues, joder, siempre que vas a un país, pues aspiras a llegar a lo más alto. Pues yo Preparándote, que ¿no? ojalá, pero sí que he visto alguno también por interesarme. Fuimos a ver un partido de Copa en directo, yo y Jacobo, el CSKA contra eh, un equipo, Grillia sobre todo, fue uno de estos. También de primera división, pero era de Copa. Y fuimos a verlo cuando estábamos en Moscú y muy guay, el ambiente muy chulo, tío. Ya. ¿Y cuesta mucho ir al fútbol ahí al CSKA, por ejemplo? ¿Compraste entrada y qué Pues costaba? no, un compañero del Ah. equipo había jugado en CSK, entonces nos las consiguió, pero sí que podemos ir a partidos de Copa, a partidos de Liga, ahí tienen un control como facial que si no te has registrado en la aplicación no te dejan entrar. Lo hicieron para prevenir los ultras. Hubo mucho problema, se ve, con ultras y lo hicieron creo que a partir del Mundial. Cuando fue el Mundial en Rusia empezaron a implementar esta Face ID se llama. Ya. Entonces no puede entrar todo el mundo, tú tienes que estar registrado y en Liga es más difícil poder ir a ver partidos, pero en Copa sí que podíamos ir. Claro, es que esas 2 semanas que estáis en Moscú,
Claro, podéis ir a ver partidos de fútbol, hacer turismo, o sea, da tiempo a mucho, ¿no? ¿O qué? Claro, es vida normal. Al final, como también estás lejos del centro, pero bueno, vamos, pillas un taxi que son bastante baratos, pillas un taxi al centro y hemos hecho turismo. O sea, que la Hemos vida hecho en Rusia turismo. no es cara en general. Si un taxi no es Hemos, caro, en sí, Moscú más. más. En Sí. Moscú más que en Javaros, pero el taxi en particular es bastante más barato que en España. Yo una hora de taxi a lo mejor que me tiro desde el hotel hasta el centro de Moscú son 20 euros, 15, 20 euros y una hora de taxi en España, ponte a contar. Sí, Yo creo que es por el tema del petróleo que lo tienen más barato allí también, entonces por ahí deben ir los tiros. sí, yo había leído incluso que el Javarops tenía, bueno, que en Javarops se trabajaba mucho el petróleo y que el club tenía algún tipo de relación con alguna empresa también de este tipo que no lo sé. Puede Si no lo ser, sabes tú, si no es lo que sabes tú. Rusia es un país muy rico, tiene muchas piedras preciosas, petróleo, es que es muy grande también, ¿sabes? Muy grande. Sí, yo investigando ahora, porque claro, como está también, no sé si es Juan o José Díaz en el Rodina, que en Sí. segunda división, ¿Dónde han ya? llegado, Juan Díaz, eso. Han llegado ahora, lo comentábamos antes, Fran al Rubin, Carcedo al Esparta, que está en el Rostov también, Jonathan, o sea, que están llegando españoles al fútbol ruso, lo estoy siguiendo un poco más, y también me he encontrado una cosa que me ha llamado la atención, como por ejemplo el club este que... ¿Cuál era? El Torpedo, que el año Torpedo que Moscú. subió... Torpedo Moscú, que el año que subió el Sochi de Robert Moreno quedaron por encima, pero no pudieron subir porque habían pillado, creo que al directivo, a los directivos intentando amañar partidos. ¿Esto es un problema que es un caso puntual o es algo que también se comenta en Rusia de que hay un problema con esto? A ver, sí, el Torpedo ganó la liga el año pasado, la segunda división, y tenían que ascender, pero se ve que les encontraron metidos en una trama de amaños o no sé qué, y los mandaron a la cárcel a un par de directivos. Pero es un caso aislado. Yo lo he preguntado también por información, pero es un caso aislado. Sí que, pues yo qué sé, igual que pasa allí, ha podido pasar algún amaño en España también. No, seguro. Hace no mucho, además. Pero ese caso fue bastante sonado por eso, porque encima habían ganado la liga y bueno, este año están fatal. Este año están en descenso, yo creo, en nuestra liga. Sí, 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 sí. Y también el año que estuvo Fran Artiga en Kinky, hubo muchos casos de impago. No sé. El Himki en particular tuvo impagos, de hecho el club ha desaparecido. Sí. Entonces, pues yo cuando hablé con Fran me dijo que le debía mucho dinero todavía y tal, y el club ha desaparecido. Pero también es un caso particular, o sea, no sé, el dueño no sé si ahora ha comprado un club de Turquía o algo así, no sé, un poco oscuro, pero es un caso aislado también el del Himki. Sí, o sea que estos casos, como te digo, de amaño y de impago no es nada habitual ahí en Rusia. Que yo sepa, no me he informado, pero lo que me han dicho y lo que yo sé son casos aislados. Sí, 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 muy bien. Bueno, ya para ir terminando, pasaste por la cantera del Barça, bueno, del Barça primero, iba a decir también del Cádiz. ¿Esa época cómo la recuerdas? Pues muy bien, o sea, yo siempre he sido del Barça, entonces cuando me salió eso de pequeño, pues fue un sueño, cumplir un sueño, y la recuerdo con mucho cariño. Viví en la Masía, entonces es todo lo que has soñado, o sea, pues en tu día a día, entonces la recuerdo con mucho cariño. Ya, Luego ya, en ya. Cádiz, pues al principio me pegó la hostia un poco de realidad, porque dices, hostia, sales de Disneyland París y te vas a Cádiz, que ahora el club ha progresado mucho estos años, pero cuando yo llegué, la ciudad deportiva no tenía nada que ver con lo que es ahora, las condiciones no eran las que serían ahora. Entonces, un choque de realidad, pero después viví unos años súper buenos, súper bonitos. O sea, cuando se está en el Barça vas por la vida con el pecho inflado. No sé si has visto el meme este del jugador de cantera que va ahí con Ahora de cantera, con el Gucci y el Louis Vuitton, ¿no? que es un poco así, ¿no?
Pues yo nunca No he todo, claro, no tenido, todo. siempre me han puesto los pies en el suelo, he tenido suerte de tener una buena familia para eso, pero sí que es verdad que sales de lo que te he dicho, sales de Disneyland, que lo tienes todo. Es que lo tenías todo, te limpiaban la casa, te lavaban la ropa, te daban de comer, y de repente sales de ahí y, hostia, para un chico joven que se ha visto, es que tú estás en el Barça y eres joven y yo me veía en el Barça y digo, hostia, yo puedo jugar aquí y tal. Y luego cuando te das la hostia de realidad, pues es durito, esa etapa es dura. Tú llegaste a Juvenil A, ¿no? Puede ser, Yo lo pone jugué entonces. en Juvenil B un año y 2 en Juvenil A, sí. Sí, sí. O sea, Youth League también, o Sí, sea, que realmente el paso la al Youth primer League, sí. equipo no es o sea, está Claro, cerquita. y de hecho entrené un par de veces con el primer equipo, con Luis Enrique, entonces yo estaba, imagínate, con una crecida del copón. ¿Quién había en ese Barça? ¿Era el Barça de la MSN o...? Sí, la MSN. Estaba la Ya. MSN, estaba Iniesta, estaba Mascherano, Busquets, todo. ¿Y cómo recuerda ese momento en el que te llaman para entrenar Pues la primera vez fue para hacer de sparring un poco porque jugaban Copa contra el Hércules Ujú. y la segunda ya fue porque el Barça B estaba de viaje y no podía subir nadie al Barça B y subimos 4 o 5 juveniles. Y fue un entreno normal que, imagínate, con unos nervios increíble. Pero Luis Enrique, la verdad que fue muy cercano con nosotros, su cuerpo técnico también. Entonces nos vinieron a salvar todos los del primer equipo. A un sueño, yo la mano no me la quería lavar, que me la había dado Messi la mano, imagínate. Ya. O sea, tú cuando subes a entrenar, entras al vestuario con ellos, vas directamente al campo, ¿no? Nosotros llegamos desde nuestro vestuario con Ujú. todo. Y allí vamos a la zona del utillería y nos dieron la ropa para entrenar con el primer equipo, que era diferente. Ujú. Entonces nos dan la ropa y en el vestuario no entramos, los esperamos en el gimnasio a que Ujú. salieran de una charla o no sé qué y ya luego subimos al campo. Y ya entrenando, ¿te sorprende algo? O sea, todo el mundo sabe que Messi y Suárez son buenísimos, pero ¿te sorprende algo viéndolo in situ ahí en primera persona? El ritmo de balón, el ritmo de balón. Eso es lo que más te sorprende, pero también te digo que te puedes llegar a adaptar al ritmo. Ujú. Si Hombre, te dan claro. 2, 3 semanitas allí, pues te adaptas. Pero el ritmo, el balón iba volando, los controles todos eran buenos, el campo también estaba que ahí ese campo no se levantaba el balón, dabas un pase malo y volvía a ir el balón perfecto, ¿sabes? Ya. Entonces, ¿Y te pueden los nervios en ese momento o no? pues no, tío, yo recuerdo hacer muy buen entreno. Recuerdo hacer muy buen entreno, sí. Ya. Entonces ibas muy motivado, incluso a lo mejor extra motivado, que eso sí, no le metes la pierna a uno de esos ni loco. Ni Ya. loco. Ahora que has dicho lo del rondo, se hizo viral, o yo por lo menos lo vi hace poco en Twitter, un rondo en un prepartido del Barça de Luis Enrique. Yo creo que eran los suplentes, porque estaba Pinto por ahí o algo así. Y eso era, pues si Ujú. yo lo estaba viendo y tuve que mirar a ver si lo tenía puesto en 1.25 o algo, porque era una Iba locura. volando, ¿eh? Sí. Y además unas cosas que dice, o sea, un pase súper fuerte y dice, eso no lo puede, o sea, ese balón se acaba ahí. Y de repente Sí, coge y hace un tacón y nada, una la locura. salvaban, ¿no? Sí, Sí. yo recuerdo también el rondo de decir, joder, cómo vuela esto y cuando estabas dentro Neymar tirando caños todo el rato, intentaba tirar caños todo el rato y es Y que era metal que le salía, la ¿no? época Alguno. buena, la época buena de ellos, ¿sabes? O sea, de que estaban aquí. Entonces, yo lo recuerdo, un recuerdo muy bonito, la verdad. Ya. Y una cosa que yo siempre pienso, tú dices que te salió buen entreno, a ti no te dieron la oportunidad de debutar un día con el primer equipo, pero si hay jugadores que se da, yo qué sé, no voy a decir Lamine Yamal porque eso me parece como ya un Mm, escalón mm, superior, pero un Cubarsí, un Raúl Asensio en el Real Madrid, que por H o por B llegan a debutar, lo hacen bien y ya se quedan mm. ahí. No sé si Sí, tú crees que hay más jugadores de los que realmente salen de que tienen ese nivel y podrían demostrarlo, pero luego como hay, en este caso en el Barça, hay tan buenos jugadores en el primer equipo que nunca van a tener ese hueco para entrar. Pero si entraran un día, la gente diría, hostia, qué bueno es, y ya no saldrías. ¿Tú sí, crees que yo hay...? realmente lo pienso y también se ha visto. Bueno, Cucurella en su día lo largaron y ahora está que se está saliendo. Entonces, sí que lo pienso y de hecho se ha demostrado también
cuando el Barça lo ha necesitado, que ha tirado de cantera y, joder, los jugadores que han salido, ¿sabes? En su día, no, para nosotros es que era imposible entrar allí. Estaban en Rakitic, Iniesta, Messi, Neymar, Suárez. ¿A quién quitas, tío? Era muy difícil entrar ahí, muy difícil. Era otra época. Sí, creo que lo dijo también Piqué, ¿no? Que al final son jugadores que dan el salto porque hay ese hueco. Pero claro, si te toca una época, este Barça de Luis Enrique, campeón de Europa, que no hay ese hueco, pues no puedes... Claro, es que había muy buenos jugadores en el Barça B que no se le dio la oportunidad en ese día. Y ahora el Barça B el año pasado descendió de primera red y a lo mejor sí que se les ha dado la oportunidad en su día, ¿sabes? Ya. Y de ahí has dicho que te va al Cádiz y que eso para ti fue como un golpe de realidad, quizá Sí, un golpe de realidad fue al principio, sí. ¿Qué se te pasa por la cabeza ahí? El cambiar. No sé, pues es que me quedé tirado en mitad de verano, no me salía nada en ese momento, tenía solo eso, entonces fui para allá y bueno, al principio lo que te he dicho, que no era el Cádiz que es ahora, que tiene una ciudad deportiva muy buena, que bueno, yo desde el año que yo llego al año que me voy noto una diferencia del progreso del Cádiz como club y como entidad grande. Hasta unos años en primera, cuando yo llegué venía de estar en segunda B, o sea, el club ha progresado mucho. Ya, esto también se lo pregunto a otros jugadores, que luego con el tiempo tú valoras y piensas, hostia, si es que hay más fútbol fuera de Barça, Madrid, Atleti, al final hay muchos jugadores que hacen carrera fuera de estas canteras, pero en ese momento en el que te dicen, oye, que no vas a seguir o que no te van a renovar, ahí se te cae el mundo encima prácticamente, ¿no? ¿O qué? Bueno, a mí es que en la reunión de final de temporada me dijeron que sí, que me iban a renovar. O sea, yo me reuní con el que era el director de cantera en ese momento, Pep Segura, con mi entrenador Gabri, con el segundo entrenador Jorquera. Me reuní con ellos y me dijeron que me iban a renovar. Y pasa el verano y como a mí me iban a renovar, pues no hacemos caso a nadie. Me iban a renovar. Llega a final de julio, agosto, no me han renovado y dicen, hostia, no, es que se nos ha caído la opción de hacer un Barça C porque querían comprar la plaza del Llagostera en segunda B para hacer un Barça C. Y se les cayó la opción porque el Barça B había subido a segunda y los que terminábamos de juvenil que nos habían dicho de renovar con esta condición, pues nos quedamos tirados 5 o 6 jugadores. O sea, que te hicieron el lío completamente. Sí, a mí nadie personalmente me dijo no te vamos a renovar. Yo fue pasando el tiempo, no me decían nada y no, que al final no. Y acabaste en Cádiz. En Cádiz, sí. Sí. Y luego estuviste en Córdoba también. Córdoba fui cedido media temporada, pero pasó el COVID y no llegué ni a debutar. Porque llegué el 31 de enero a Córdoba, pasó lo del COVID y estuve 2 meses sin debutar y luego ya no se jugó más. Y luego Numancia y ya Unionistas. Sí, Numancia 2 años muy buenos, un recuerdo muy bueno tengo tanto de Soria como del Numancia. Ascendimos el primer año y el segundo justo descendemos, pero mi recuerdo la verdad que es increíble. Además, bueno, tengo mi novia que es de allí encima, de Soria, y a Soria vuelvo siempre y tengo incluso un grupo de amigos fuera del fútbol de allí. Ya. Sí, qué guay. Oye, ¿cómo se lleva, ahora que mencionas lo de tu novia, cómo se lleva estar tan lejos, o sea, no tener ese contacto físico ni con tu novia, ni con tu familia, ni con tus amigos durante tanto tiempo? Supongo que estáis en contacto, habláis por videollamada y tal, pero no es lo mismo. ¿Eso cómo se lleva? Eso es lo más jodido, tío. Es lo que peor llevaba para irme para allá también. Es lo más jodido. Lo estamos llevando muy bien comparado con lo que yo tenía pensado. O sea, estamos siendo bastante maduros los dos, tenemos una relación muy sana, entonces sabemos que esto es temporal, que es por el bien de los dos también y que, bueno, lo estamos intentando llevar de la mejor manera posible, pero te digo, lo hemos llevado mejor de lo que yo me esperaba. Bueno, también tienes la suerte, ¿no?, de que en Rusia hay este parón, ¿no?, que te permite, como ahora... Claro, por eso mismo también era algo positivo, que decíamos, hostia, vale, te vas muy lejos, pero vamos a contar los días que estamos juntos.
Si me voy a un equipo de España, pero en primera red, a lo mejor no. Te vas a un equipo de la otra punta, ella está en Salamanca, pues te vas a un equipo catalán que no te vas a ver, cuentas los días y no te dan los días que hemos pasado ahora juntos. Entonces, yo qué sé, hicimos un poco ese balance también. Sí, sí, muy bien. Bueno, pues ahora en Javarops, contento, feliz, con ambición, ¿no? También de mejorar tanto... Sí, 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 porque al final estas experiencias te mejoran deportivamente, pero también personalmente, ¿no? Te ayudan a sí, madurar también como persona, a aprender sí, sí. idiomas, o sea que se pueden sacar prácticamente solo cosas positivas. Sí, sí, muy, muy enriquecedora la experiencia a nivel global en general, sí. Sí, sí. Muy bien, Jordi. Pues nada, te agradezco este rato. La verdad es que me lo pasa muy bien, me ha encantado, así que te lo agradezco mucho y te deseo la mejor de las suertes. Seguiremos por aquí al Javaros, que cada vez que lo digo lo tengo que leer porque no me acuerdo. Pero bueno, lo tengo ahí en favorito en Sofascore, Yo así porque que me he lo acostumbrado, pero seguiremos. al principio era muy difícil también. Sí, sí. Pues nada, lo dicho, te doy las gracias. Ha sido un placer. Nada, hombre, gracias a ti, gracias a ti. Vale, listo, pues ya deja de grabar.